¿Traicioné a mi esposo al forzarlo a un matrimonio abierto? Ahora quiere divorciarse de mí. Aquí les va una historia que jamás imaginé compartir con extraños en internet, pero aquí estoy. Mi esposa y yo compartimos un camino de vida durante 10 años, 8 de ellos como matrimonio. Nos conocimos en la universidad y fuimos la primera y única pareja del otro. Yo creía que nuestra relación era única y maravillosa debido a nuestra historia compartida, pero parece que yo era el único que lo veía así. Hace un tiempo, mi esposa comenzó a trabajar en una nueva empresa. Al principio, le costó encontrar su lugar debido a su naturaleza reservada, pero con mi apoyo, se hizo amiga de un grupo de mujeres, algunas de las cuales estaban divorciadas o saliendo sin matrimonio. Inicialmente, me alegré de que tuviera nuevas amigas, pero me preocupé cuando empezó a asistir a fiestas y eventos organizados por sus amigas. Quería hablar con ella sobre este cambio, pero no quería ser controlador. Desafortunadamente, este cambio afectó nuestra vida en la alcoba. Mi esposa, que rara vez iniciaba momentos íntimos, estaba muy cansada o sin ganas debido a sus constantes salidas. Eventualmente, apareció un nuevo gerente en su empresa y mi esposa y sus amigas parecieron recibirlo con entusiasmo. Ella comenzó a mencionarlo casualmente, incluso discutiendo asuntos no relacionados con el trabajo en los que él estaba involucrado. Me preocupé por su encaprichamiento y expresé mis inquietudes, pero ella las ignoró. Para mi sorpresa, ella planteó la idea de un matrimonio abierto para darle vida a nuestra relación. Esto me impactó porque nunca antes había mostrado interés y no era particularmente abierta. Inicialmente, me negué y le pregunté si estaba relacionado con el nuevo gerente. Ella negó cualquier conexión, pero admitió que sentía que se había perdido ciertas experiencias. Me aseguró que no quería perderme, por lo que vio un matrimonio abierto como una opción más segura. Le advertí sobre los riesgos, pero ingenuamente acepté la idea y establecimos algunas reglas básicas, siendo la principal la no comunicación o involucramiento con otros en nuestra casa. En el transcurso de un año, mi esposa tuvo citas, tuvo encuentros de una noche y eventualmente se involucró con el gerente. En contraste, mis propias experiencias se limitaron a unas pocas citas sin ningún encuentro de una noche. En algún momento, sentí que el amor que una vez tuve por ella, los lazos puros e inocentes del matrimonio, se habían desvanecido y me estaba destrozando por dentro. Encontré consuelo en la compañía de una mujer increíble de Corea del Sur que se había mudado recientemente aquí. Tuvimos citas inolvidables, conversaciones fáciles y compartimos una relación comunicativa. La pasión entre nosotros era como nada que hubiera experimentado antes. Inicialmente, a mi esposa le pareció divertido, pero comenzó a dudar de la profundidad de mi relación con mi nueva pareja. En respuesta, le recordé que este acuerdo fue idea suya y expresé mis preocupaciones sobre su relación con el gerente. Ella permaneció en silencio y guardó sus pensamientos para sí misma. Su comportamiento cambió drásticamente. Empezó a llegar temprano a casa para cocinar la cena y limpiar la casa meticulosamente. Incluso visitó mi oficina para traerme el almuerzo e inició intimidad en la alcoba. Normalmente, estos gestos me habrían hecho feliz, pero en el contexto de nuestro matrimonio abierto, era difícil para mí corresponder. Cuando sí llegábamos a tener intimidad, era solo para quitárnoslo de encima. Algo había cambiado en mí con respecto a mi esposa y sentí que ella también lo sentía. Reuní el valor para preguntarle qué la había llevado a su cambio de comportamiento, buscando desesperadamente una explicación. Ella respondió que quería mostrarme su amor y felicidad en nuestra relación. No pude evitar reírme de la ironía. Procedí a contarle sobre su círculo de amigas, el gerente del que hablaba en los encuentros de una noche a los que había ido. Ella se fue a la cama llorando esa noche sin dar ninguna respuesta. Al día siguiente, confesó que quería terminar el matrimonio abierto, admitiendo que fue un error terrible y expresando un profundo arrepentimiento por todo lo que sucedió. Me imploró que nos concentráramos en nuestra relación mutua. Le pedí que fuera completamente honesta y revelara la verdadera motivación detrás de todo. Para mi sorpresa, admitió que sus amigas le habían sugerido la idea, compartiendo historias de sus aventuras íntimas que despertaron su curiosidad. Cuando su gerente entró en escena, él alentó este estilo de vida abierto, empujándola aún más por ese camino. Lo que comenzó como una conexión emocional eventualmente condujo a un romance físico. Describió la experiencia del matrimonio abierto como sentirse como si estuviera conduciendo un auto a alta velocidad mientras estaba intoxicada, una situación peligrosa e imprudente. Inicialmente, encontró este nuevo estilo de vida emocionante, pero ahora las consecuencias se habían vuelto abrumadoras. Se dio cuenta de que no necesitaba comparaciones. Lo que teníamos juntos era verdaderamente único y especial. El arrepentimiento la abrumó al darse cuenta de la gravedad de lo que había arruinado nuestro matrimonio y extinguido la esperanza de un futuro juntos. Admití que tal vez ya no podía verla como mi esposa, lo que la devastó. Ella cayó frente a mí en silencio y la abracé mientras lloraba,
buscando consuelo en nuestro silencio compartido. Eventualmente, el agotamiento se apoderó de ella y se quedó dormida en mis brazos en el sofá. En un intento de hacer las cosas bien, tomó una medida valiente, renunció a su trabajo y cortó lazos con sus amigas y su gerente. Ella genuinamente quería pasar el resto de su vida haciendo las paces conmigo y trabajando duro para reconstruir mi confianza, convirtiéndose en una verdadera esposa. Sin embargo, no he terminado mi relación con mi amante. Para ser honesto, mi amante me hace sentir como un hombre, dándome una sensación de confianza y fuerza que no he sentido en mi matrimonio durante mucho tiempo. Para complicar aún más las cosas, tenemos nuestra primera sesión de terapia de pareja programada en solo un par de horas. No estoy seguro de cómo saldrá todo, pero tengo la esperanza de un resultado positivo. La terapeuta parecía agradable y experimentada, lo que me dio algo de esperanza. Al principio, parecían imparciales y genuinamente dispuestos a ayudarnos a abordar nuestros problemas. A pesar de ser nuestra primera sesión, mi esposa no perdió el tiempo en ponerlo todo sobre la mesa. Admitió valientemente que sus amigas la habían influenciado, haciéndola preguntarse si se había perdido ciertas experiencias. Vale la pena señalar que, aunque algunas de sus amigas estaban divorciadas, ninguna de ellas estaba casada. La terapeuta señaló astutamente que tal forma de pensar puede ser perjudicial para un matrimonio. La disparidad en la experiencia y el deseo de lo que podría haber sido pueden crear una tensión significativa en una relación. Mi esposa estuvo de acuerdo, admitiendo que después de que el nuevo gerente comenzó a mostrar interés en ella, algunas de sus amigas le sugirieron que explorara esta posibilidad, viéndolo como una forma de descubrirse a sí misma. A pesar de sentirse culpable, reveló que nunca tuvo intimidad física hasta que una de sus amigas divorciadas propuso un matrimonio abierto como una especie de laguna. Esta amiga la convenció de que algunas parejas en realidad se fortalecen después de tal experiencia. Desafortunadamente, mi esposa admitió que me convenció de aceptar un matrimonio abierto, algo que ahora lamenta profundamente. Describió su supuesta aventura como estimulante pero vacía, carente de verdadero significado. La duda comenzó a apoderarse de su mente, lo que la llevó a cuestionar sus razones para embarcarse en este camino. Vio el dolor en mis ojos y la afectó profundamente. Inicialmente, pensó que eventualmente llegaría a un acuerdo con su situación, dado que yo también estaba saliendo con alguien, pero todo cambió cuando mi amante se convirtió en una presencia constante en mi vida. Comencé a sonreír de nuevo y parecía más feliz. Los mensajes o llamadas telefónicas de mi amante iluminaban mi día. Estos cambios sutiles en mi comportamiento la hicieron darse cuenta de cómo estaba afectando nuestra relación. Confesó haber experimentado ansiedad y ataques de pánico sin ninguna razón aparente. Buscando consejo, recurrió a sus amigas, pero descartaron sus preocupaciones, considerando mi reacción como una parte normal de nuestra aventura. Sin embargo, una amiga eventualmente señaló que mi amante parecía hacerme genuinamente feliz. La dura verdad la golpeó, no era ella quien me brindaba alegría, sino otra mujer. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, recurrió a sus amigas en desesperación, pidiendo ayuda para recuperarme. Sorprendentemente, cuestionaron con frialdad por qué había iniciado un matrimonio abierto si no podía manejar las consecuencias. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo tóxicas y destructivas que eran estas personas para nuestro matrimonio y la vida que habíamos construido juntos. En respuesta, comenzó a trabajar incansablemente para recuperar mi amor y confianza, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Por mi parte, no dije mucho durante la sesión de terapia, pero mencioné que mi amante todavía estaba presente. La terapeuta señaló que mientras mi amante siguiera involucrada, no podría haber una solución a nuestro problema. Recomendaron otra sesión de terapia en 2 días para evaluar más a fondo nuestra compleja situación. La terapeuta reconoció la naturaleza única de nuestra relación como las primeras parejas del otro y parecía que estaban decididas a ayudarnos a navegar este periodo desafiante y encontrar la felicidad. Parecía que la terapeuta creía genuinamente que con la guía y el esfuerzo adecuados, cualquier tormenta podría superarse. A pesar de mi informe detallado, quería proporcionar un relato completo de nuestra situación actual. Considerando todo lo que había sucedido, decidí mudarme al apartamento de mi hermano. Aunque lo ofreció de forma gratuita, insistí en pagar un alquiler mínimo para mantener un sentido de independencia. A medida que profundizaba en el descubrimiento de la verdad sobre el comportamiento de mi esposa y su gerente, salieron a la luz revelaciones inquietantes durante la segunda sesión de terapia. Hice algunas preguntas indagatorias. Pregunté si había habido alguna relación física antes de que abriéramos nuestro matrimonio. En respuesta, ella se apartó, mirando al suelo y me rogó que no la obligara a decirlo en voz alta. A regañadientes, confesó que, aunque no fue intimidad física en el sentido tradicional, se habían complacido mutuamente en presencia del otro. Este manipulador la había convencido de que no era una verdadera infidelidad porque no era intimidad física tradicional.
Distorsionó la situación, afirmando que estaban apreciando la belleza del otro en su totalidad. Su confesión me golpeó como una tonelada de ladrillos, dejándome sin palabras y completamente impactado. Ella comenzó a temblar incontrolablemente, luchando por recuperar el aliento en medio de un torrente de emociones. Lágrimas corrían por su rostro y se disculpó por sus acciones. Incluso la terapeuta, sorprendida por la revelación, fingió incredulidad. Mi esposa cayó de rodillas, aferrándose fuertemente a mis piernas, expresando un profundo remordimiento. En ese momento, realmente lamentó el dolor que había causado. Por curiosidad, investigué más a fondo para comprender qué había causado su cambio de opinión con respecto al gerente. Ella relató un incidente específico cuando se distanció del grupo. Fue durante este tiempo que notó un cambio en su comportamiento hacia ella. Una noche, mientras salía de una reunión, lo escuchó hablar sobre ella con otro colega masculino. Para su horror, expresó sorpresa por lo fácil que podía manipularla, enfatizando que incluso en las calladas no se podía confiar. Cuando se le preguntó si tenía sentimientos genuinos por ella, comentó con frialdad que ella era una distracción agradable pero insignificante. Esta revelación destrozó su percepción de él. Para empeorar las cosas, el gerente reveló que no tenía intención de terminar su compromiso con su prometida. Declaró sin corazón que su relación con mi esposa era simplemente una forma de satisfacer deseos temporales, enfatizando que solo compartía una conexión y comprensión real con su futura esposa. Expresó cierta simpatía por mí, pero se encogió de hombros con frialdad ante la situación como un error. La realización de que no significaba nada más para este hombre que una conquista fue un golpe devastador para mi esposa. Estaba abrumada por la culpa por traicionarme por un placer fugaz. Salió de su lugar de trabajo desesperada y encontró consuelo en el estacionamiento, donde demostró físicamente el impacto emocional vomitando. Con lágrimas en los ojos, admitió que al principio estaba consumida por el remordimiento. Dudaba de sus acciones y pidió mi perdón repetidamente. Expresó un profundo arrepentimiento por el dolor que había causado. Por curiosidad, me pregunté si había desarrollado sentimientos por el gerente y si su amor por mí había disminuido. A través de ojos llenos de lágrimas, me miró fijamente y declaró firmemente que nunca había dejado de amarme. Extrañamente, esta revelación solo intensificó el dolor porque demostró que, a pesar de su amor por mí, se sintió atraída por otra cosa. Ahora entendía lo tonto que era confundirlo con amor. En ese momento, apretó mi mano con fuerza, enfatizando su sincero arrepentimiento y la profundidad de sus emociones. Admitió sus errores y recordó con cariño la conexión que teníamos antes de que todo saliera mal. En un intento por reconciliarse, sugirió mudarnos y comenzar una nueva vida juntos como se había planeado inicialmente. Sin embargo, estaba dividido, reconociendo que continuar mi relación con mi amante sería injusto. Le expliqué que necesitaba tiempo para resolver nuestra compleja situación con mi esposa por separado. Al escuchar esto, experimentó una grave crisis emocional, sollozando incontrolablemente y aferrándose a mí como si temiera mi desaparición. Nos tomó un tiempo a la consultora y a mí calmarla y restablecer la estabilidad en la conversación. Cuando comencé a empacar mis cosas para crear cierta distancia y claridad, una videollamada interrumpió nuestros planes en la computadora portátil de mi esposa. Era una de sus ex amigas, visiblemente molesta y llorando. Sorprendentemente, resultó que después de que mi esposa dejó su trabajo, esta amiga tuvo una aventura con el gerente. Además, quedó embarazada, lo que provocó un cambio dramático en el comportamiento del gerente. Esta revelación demostró el alcance del cambio de carácter y fue aún más decepcionante que esta amiga ya tuviera un novio con potencial para un futuro juntos. La curiosidad parecía ser un tema recurrente y confesó que su aventura fue impulsada por un deseo de nuevas experiencias. Fue una visión deprimente, que reflejaba los patrones que encontramos a lo largo de este tumultuoso viaje. Se reveló que el novio de su amiga descubrió una correspondencia por correo electrónico entre ella y el gerente discutiendo un posible embarazo, dejándolo conmocionado. En lugar de asumir la responsabilidad, el gerente la acusó de intentar atraparlo con un niño. En consecuencia, su novio terminó su relación. Buscando consuelo y consejo, recurrió a mi esposa, creyendo que había salvado nuestro matrimonio. Sin embargo, ya no pude aceptar esta situación y me fui, encontrando refugio en el apartamento donde he estado residiendo desde entonces. Pronto se desarrollaron eventos importantes. Resultó que la exnovia que experimentó el miedo al embarazo estaba embarazada. Desafortunadamente, el estrés por la pérdida de su novio y la humillación debido a la infidelidad causaron una fuerte reacción emocional, expuso al gerente a la alta dirección y a su prometida. Por curiosidad, me encontré con la prometida del gerente en Facebook y me sorprendió verla retratada como una chica ideal de un pueblo pequeño. Su perfil la mostraba como maestra de niños con necesidades especiales que valoraba a la familia y el hogar. Inesperadamente,
la exnovia que había experimentado el miedo al embarazo me contactó. Tenía la intención de reunir pruebas contra el gerente y quería escuchar mi versión de los hechos en persona. Ambos nos hicimos pruebas de COVID por seguridad. Al ver su dolor y agotamiento, me di cuenta de que estaba profundamente herida. Signos evidentes de fatiga, círculos oscuros debajo de sus ojos y enrojecimiento indicaban su lucha contra las noches de insomnio y la agitación interior. A pesar de su cansancio, expresó gratitud por la reunión y ofreció sinceras disculpas por su papel en la malograda aventura de mi esposa. Explicó que se había reconectado con mi esposa, se enteró de mi decisión de mudarme y decidió asumir la responsabilidad de sus acciones. Insistió en una reunión cara a cara, apreciando su disposición a tomar tales medidas. No pude evitar preguntarme por qué estaba tan decidida. Explicó que la pérdida de su hijo y el amor de su vida había traído profundos cambios a su alma. Esta experiencia transformadora le dio un nuevo sentido de propósito. Sintió disgusto y autocompasión, incapaz de dormir, atormentada por el rostro de su ex. Reunirme conmigo fue, en cierto modo, una forma de autocastigo por sus acciones. Compartió que la comunicación con los colegas era una clara violación de las reglas de conducta, agravada por su posición influyente en la empresa. Existía una alta probabilidad de que lo despidieran y lo incluyeran en la lista negra de la industria. Había llegado a un acuerdo con las posibles consecuencias para sí misma. Después de escuchar mi perspectiva, me agradeció por compartir mi historia y se disculpó con el corazón apesadumbrado. Mientras intentaba reunir sus pertenencias de nuestra antigua casa, elegí un momento en el que asumí que mi esposa no estaría presente, pero para mi sorpresa, ella estaba allí, rodeada de nuestras fotos de boda y sumida en sus pensamientos. Cuando me notó, las lágrimas corrían por su rostro. Intentó abrazarme, pero la aparté suavemente, concentrándome en recuperar mis pertenencias. Sin embargo, insistió en mostrarme algo importante en su teléfono. Reveló un mensaje de su ex supervisor lleno de ira y rudeza, que había recibido 2 días antes. Evidentemente, había usado un nuevo número para contactarla, ya que ella había bloqueado el anterior. Mi esposa explicó que había participado en ayudar a su exnovia a exponer al gerente a las partes relevantes. Creía que revelar el secreto lo debilitaría y le daría a nuestra relación la oportunidad de recuperarse. Si bien expresé gratitud por su coraje, transmití que no cambiaría nuestra relación. También mencioné mi decisión de interrumpir la terapia de pareja. Ella sollozó suavemente y expresó su comprensión. Aunque uno podría esperar que sintiera satisfacción o ira después de la prolongada agitación, en cambio me sentí insensible hacia ella. Reconociendo que esta reacción emocional era anormal, decidí abordarla a través de terapia individual, centrándome en mi bienestar e intereses. Siguiendo el consejo de mi hermano, consulté con un abogado de divorcios. En este punto, ya no estaba preparado para luchar por la supervivencia de nuestro matrimonio y parecía que mi esposa sintió este cambio en mi postura. Antes de que me fuera, intentó iniciar una cercanía física. Cuando rechacé sus avances, estalló en ira, alzó la voz y preguntó qué podía ofrecer mi amante que ella no pudiera. Declaró lo suficientemente alto para que los vecinos la escucharan que estaba dispuesta a satisfacer cualquier deseo o necesidad que tuviera como esposa. Tristemente negué con la cabeza, dándome cuenta de que incluso después de todo lo que había transcurrido, no podía comprender las verdaderas consecuencias de sus elecciones. Con el corazón apesadumbrado, expliqué con calma que si todavía no podía comprender las repercusiones de sus acciones, era evidente que nuestro matrimonio estaba en declive. Me fui agobiado por el peso de la situación y se estaba volviendo cada vez más claro que mi esposa estaba comenzando a comprender la dura realidad y los resultados de sus decisiones. Lamentablemente, la desafortunada verdad es que no podemos retroceder en el tiempo y rectificar nuestros errores. Tal vez pueda dedicar algún esfuerzo a la autorreflexión y al crecimiento personal en una búsqueda para convertirse en una mejor pareja. Sin embargo, es poco probable que esta transformación ocurra dentro del contexto de nuestra relación porque el daño ya está fuera de reparación. Lo que es seguro es que ella llevará para siempre el recuerdo de mí y sentirá un profundo arrepentimiento por sus acciones. Este sentido de remordimiento supera lo que muchos de nosotros experimentamos cuando alguien rompe nuestra confianza. Expresar mi dolor ha jugado un papel crucial para ayudarme a mantener la claridad y la perspectiva a lo largo de este desgarrador proceso. La infidelidad inflige un golpe devastador que deja cicatrices duraderas. Genuinamente creo que saldré de esta experiencia como una persona mejor y más fuerte de lo que era antes. Experimenté un momento de enojo antes de reanudar la llamada y preguntarle a Amy, mi cuñada, sobre su invitación a ese hombre para que nos reuniera en el hospicio. Amy confirmó que de hecho lo había invitado, aunque inicialmente había tratado de disuadir a Elaine. No estaba segura de las razones de Elaine para quererlo allí. Expresé sorpresa de que Susie también pudiera estar presente, pero Amy aclaró que Elaine había mencionado que la niña de 3 años era demasiado joven para escuchar su discusión.
Decidí dejar a Susie en casa de sus padres antes de dirigirme al hospicio y Amy y yo nos dirigimos juntas al hospicio. A nuestra llegada, Amy y yo recibimos una cálida bienvenida de la enfermera Cindy, quien nos informó que Elaine estaba teniendo un buen día y había usado la bomba de morfina con menos frecuencia. Luego procedimos a la habitación de Elaine y Amy me aseguró que todo estaría bien. La habitación tenía una atmósfera pacífica con una vista al jardín, pero mi incomodidad aumentó cuando noté a Trevor sentado junto a la cabecera. Saludé a Elaine dándole la mano en lugar de con un beso y me senté con Amy en el lado opuesto de la cama a Trevor. Elaine comenzó expresando su gratitud por nuestra presencia, reconociendo la incomodidad de la situación pero enfatizando que todos querían lo mejor para nuestra hija Susie. Reafirmé que Susie era mi máxima prioridad, dirigiendo mi mirada a Trevor y cuestionando su presencia. Elaine, sin embargo, retrasó su explicación inicialmente agradeciendo tanto a Amy como a mí por su apoyo y describiendo a Amy como una hermana mayor excepcional. También reveló su lucha contra la infertilidad y su gratitud por el apoyo de Amy durante las pruebas de infertilidad y el proceso de fertilización in vitro. Elaine elogió a Amy como su heroína y una tía maravillosa para Susie. Expresó su confianza en que Amy continuaría amando y cuidando a Susie y ayudándome a criarla. Luego Elaine abordó el asunto más complicado reconociendo el dolor que su relación con Trevor me había causado. Expresé mi irritación y cuestioné sus razones para engañarme con él. Elaine atribuyó sus acciones a la desesperación que sintió durante sus luchas con la concepción a pesar de la seguridad de Amy de que mi participación contaba bien. No le creí del todo y miré a Amy que simplemente se encogió de hombros. Elaine explicó que había estado desesperada y lista para probar cualquier cosa. Trevor trabajaba en la oficina de al lado y un día durante el almuerzo la vio llorando. Miró a Trevor con una sonrisa y continuó. Que Trevor había sido amable y reconfortante, tomándola de la mano mientras lloraba y durante los meses siguientes se hicieron amigos cercanos. Resoplé y puse los ojos en blanco expresando mi incredulidad. Comenté que entendía que podría haber estado desesperada y dispuesta a probar cualquier cosa. Elaine agregó que Trevor se había ofrecido como voluntario para ayudar, a lo que respondí con una mirada desdeñosa y sugerí que debería haberse mantenido alejado. Elaine luego detalló sus razones para sus acciones explicando que inicialmente su motivo era mejorar sus posibilidades de quedar embarazada. Sin embargo, con el tiempo ella y Trevor se habían enamorado. Lo describió como una experiencia increíble y expresó su deseo de encontrar una manera de mantener tanto a mí como a Trevor en su vida. Pregunté por qué pensaría que alguna vez estaría de acuerdo con tal situación y Elaine admitió que había tenido miedo de que me divorciara cuando descubriera su aventura. En cambio, describió cómo me había convertido en su héroe por apoyarla durante todo el proceso de FIV. Reconoció que a pesar de haber considerado el divorcio, había priorizado nuestro hijo y había decidido quedarme. Creía que esto demostraba que todavía la amaba lo suficiente como para pedirme un último favor. Luego pidió que permitiera que Trevor fuera parte de la vida de Susie y le concediera la custodia compartida después de que ella se fuera. Miré a Trevor que parecía preocupado y a diferencia de su ser habitual, me sorprendió la solicitud de Elaine e intercambié miradas sorprendidas con Amy. Finalmente me negué firmemente declarando que de ninguna manera estaría de acuerdo en darle la custodia compartida a Trevor. Elaine después de mirarme asombrada y derramar lágrimas se recompuso y reconoció que había esperado una respuesta más comprensiva pero no tenía otra opción así que insistió en que tenía que darle la custodia compartida a Trevor. Elaine reveló que Susie no era mi hija biológica. En respuesta a mis preguntas explicó que había querido un hijo con cada uno de nosotros y había convencido a Amy de usar el análisis de Trevor para la FIV. Había planeado usar mi análisis para una segunda FIV en el futuro, sin embargo, debido a su diagnóstico de cáncer ese plan ya no era posible. Volviéndome hacia Amy, levanté las cejas y ella confirmó que había usado la muestra de FIV de Trevor a petición de Elaine. Expresó su confianza en que una prueba de ADN confirmaría sus derechos parentales sobre Susie. Trevor estaba sonriendo pero Amy rápidamente aclaró que una prueba de ADN no lo ayudaría en absoluto. Explicó que Elaine había tratado de persuadirla de usar la muestra de FIV de Trevor pero ella se había negado y la había descartado como desecho médico. Mi material genético fue el único utilizado en nuestra FIV. Elaine se molestó y le gritó a Amy preguntándole por qué había hecho esto. Amy defendió su decisión enfatizando que lo que Elaine le había pedido que hiciera no solo era egoísta sino moralmente incorrecto. Reveló que el comentario de Elaine sobre ser un callejón sin salida genético era falso. Elaine se dio cuenta de su error y pidió perdón. Amy explicó que los óvulos que se combinaron con mi análisis eran suyos haciéndola la madre biológica de Susie. También mencionó que después de que Elaine se fuera nos casaríamos y ella adoptaría legalmente a su propia hija. Respondí firmemente a Elaine dejando claro que no tenía intención de compartirla a ella ni a mi hija con Trevor voluntariamente. Pregunté a Elaine por qué no había buscado el divorcio y había pasado por la FIV conmigo.
Expresé mi enojo diciéndole que cuando Amy reveló su solicitud de cambiar mis materiales con Trevor había estado a punto de echarla de la casa. También mencioné que Amy y yo habíamos fantaseado con vengarnos tanto de Elaine como de Trevor, pero al final decidimos una respuesta más adecuada a su traición. Habíamos considerado la posibilidad de usar a Elaine como madre sustituta, pero varios factores, incluido el cáncer, habían hecho que ese plan no fuera factible. Elaine preguntó por sus óvulos y Amy le informó que estaban almacenados en el congelador de la clínica etiquetados anónimamente. Amy explicó que podrían ser utilizados por uno de sus pacientes que necesitara un donante de óvulos en el futuro, pero Trevor no tendría ninguna participación con el bebé a pesar de las circunstancias. Amy y yo expresamos nuestro amor por Elaine y le ofrecimos la oportunidad de hacer las paces antes de su fallecimiento. Enfatizamos la importancia de hacer que sus días restantes fueran especiales para Susie, quien enfrentaría un momento desafiante después de que su madre falleciera. Mencionamos la historia que le contaríamos a Susie sobre su nacimiento, dándole a Elaine una opción entre ser retratada como la mujer engañosa que me traicionó o como la valiente hermana que nos ayudó a cumplir nuestro sueño de tener un hijo. Le preguntamos a Elaine si quería ser una heroína para Susie al menos por una vez.